Buenas noches. Quise en este día de un momento especial de lo que le llamamos República Mexicana, hacer un regalo a usted que nos está escuchando donde quiera que se encuentre, y es que voy a platicar con un abogado, doctor en Derecho, especialista en constitucionalidad, a quien yo considero encarnación de lo que sea que entendamos todos como Estado de Derecho. Él es Diego Valadez. Diego, buenas noches. Buenas noches. Carlos, un abrazo y solo te faltó decir algo que a mí me honra, que estás presentando a un amigo que te quiere y admira. Mira, querido Diego, yo no sé si tú, como el imperialismo yanqui, tenga amigos o solo intereses, pero sabes de mi enorme respeto por tu sapiencia en asuntos de leyes, y no tengo empacho en decirle a la audiencia, desde mi punto de vista, este hombre que platica conmigo sabe tanto o más de Constitución que los ministros de la Suprema Corte de Justicia que tienen a su cargo la constitucionalidad, velar por la constitucionalidad de la República. Ese es el tamaño del concepto en que te tengo, Diego, y sobre todo después de que fallecieron el querido doctor Ignacio Burgoa y el queridísimo también Jorge Carpizo. Entonces, no habiendo más en el horizonte, me da mucho gusto hablar contigo por el problema o el reto al que se enfrentará el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ante las acciones de inconstitucionalidad que sin duda se presentarán para controvertir la prolongación de 2 años de pilón de la presidencia del Poder Judicial de la Federación en el ministro, prestigiado por cierto, el jurista Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Y quiero que me digas por lo pronto, a partir de una idea general, ¿qué piensas de este problema que se presenta para lo que conocemos como división de poderes en cualquier república? Gracias, Carlos, porque podemos abordar ese tema en tu programa. En realidad, este problema no lo será para los ministros de la Corte. Los ministros de la Corte, todos sin excepción, tienen una gran formación jurídica, una gran trayectoria al servicio del Poder Judicial o al servicio de la academia o al servicio del foro. O sea, se nutre la Corte de la experiencia que procede, repito, de la academia, del foro y de la propia judicatura. Y todos, sin duda, van a determinar la única cosa posible que es determinable, la inconstitucionalidad del artículo 13 transitorio de la ley orgánica de del Poder Judicial de la Federación, que fue reformado, ya sabemos cómo. ¿Por qué digo esto? Porque la Constitución es clarísima. El artículo 97 de la Constitución establece que cada 4 años el Pleno de la Suprema Corte de Justicia elegirá a un presidente quien no podrá ser reelegido. O sea, hay 3 hipótesis. Una, el periodo de 4 años para el presidente,
2, el derecho del Pleno a elegirlo cada 4 años, y 3, la no reelección. En este periodo que hemos visto y en esta muy desafortunada adición a una ley que por otra parte tiene muchas cosas positivas, lo que se argumentó, digamos, la expresión más consistente y contundente por parte de quienes defendieron la adición fue en el sentido de decir que no había reelección, que no estaban reeligiendo a nadie, que nada más estaban ampliando el periodo. Bueno, efectivamente no es reelección, pero están ampliando el periodo de quien ejerce el cargo y están reduciendo las posibilidades y los derechos que tienen los integrantes del Pleno para elegir. Imaginemos que llegue el 4º año y que se sienten los señores ministros en el Pleno y que alguien diga, un momento, la Constitución nos da derecho a elegir un presidente, pero el transitorio de la ley orgánica nos lo prohíbe. Bueno, es un disparate. ¿Quién podría decir que los ministros dijeran, sí, tienes razón, no podemos aplicar la Constitución, tenemos que aplicar el transitorio de una ley? Bueno, de ese tamaño es lo que se aprobó. De ese tamaño es el desdén por la Constitución, y yo sinceramente no conozco un episodio de desdén por lo que dice la Constitución como el que acabamos de presenciar. Es diferente de lo que ocurrió con el Senado, porque ahí todo fue muy rápido. Pero en el caso de la Cámara de Diputados ya había pasado una semana de intenso debate, sin que hubiera una sola explicación o justificación de la constitucionalidad de la medida. Fue un verdadero asalto a la razón, querido Carlos. Pero a ver, doctor, tengo entendido que la Constitución tiene partes que están sujetas, o hay casos en que están sujetos a interpretación de la Constitución. Sin duda. Y hay otros casos en que la Constitución es diáfana, directa, clara, concisa, precisa y maciza en lo que se puede o no hacer. ¿Estamos ante un caso de interpretación o de aplicación de la máxima ley? Estamos en un caso de aplicación literal de la ley. No hay interpretación posible. Pero, digamos, perdón, Diego. El presidente de la República ha dicho, ya sabemos que él apoya la permanencia más allá del término constitucional del presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, que no se trata de una reelección, sino solo de la prolongación de su mandato. ¿Qué piensas de esto? Evidentemente no es una reelección, pero por eso dije que el artículo 97 plantea 3 hipótesis. El artículo 97 constitucional. Uno es el de la no reelección del presidente de la Corte. Ese no se toca. Pero otro es el derecho del Pleno a elegir cada 4 años a su presidente. Ese sí se modifica. Y otro es que el periodo del presidente así elegido también es por 4 años. Es decir, se coarta el derecho de los restantes 10 ministros del Pleno de la Corte a ser, digamos, electos presidente, y además se ha dicho que no hay entre los 11 contados Saldívar quien pueda llevar a cabo la reforma del Poder Judicial. ¿Qué piensas de esto? De depositar en una persona la única posibilidad de aplicar una legislación. Esa parte sí ya es interpretativa, Carlos. Mi interpretación es que no podemos seguir teniendo en México, después de casi 2 siglos de vida constitucional, un criterio que hace depender todo el funcionamiento del Estado
de las personas. El personalismo, que es un viejo vicio del siglo XIX, se convierte en el siglo XXI en un atavismo. Pensar que solo las personas tienen capacidad para modificar una constitución, una institución, es, desde luego, en lo que a mí respecta, y como juicio muy personal y muy subjetivo, es una forma muy arcaica de considerar la vida pública de un país. Es desconfiar de la institucionalidad y el desenvolvimiento de la actuación pública con base en lo que le llamamos Estado de Derecho, ¿no? Es depositar en una persona, pues eso es caudillismo o es, no sé, tiranía o qué es. Es personalismo. Lo que hoy necesitamos es acelerar la construcción de instituciones. Así lo planteó incluso Plutarco Elías Calles en 1929, cuando dijo que México tenía que dejar de ser un país de caudillos para convertirse en un país de instituciones. Hace casi 100 años, y todavía no lo conseguimos. Ahora, no es el problema imputable a una persona. Así está establecido el sistema constitucional mexicano. Nuestro presidencialismo es altamente personalista. Todos los servidores públicos de diputados, senadores, directores de áreas, secretarios de Estado, subsecretarios y el presidente de la República hacen un juramento cuando toman posesión del cargo. Respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Yo quiero dejar en puntos suspensivos esta charla para que la continuemos y me digas por qué no son procesables los diputados y senadores que a sabiendas de que contravenían un precepto constitucional aprobaron este transitorio. ¿Aguantas aquí? Por supuesto, con gran gusto. Mil gracias. Gracias, doctor Diego Valadez, muchas gracias. Mire usted, donde quiera que nos esté viendo, qué bocato di cardinale estamos degustando con esta eminencia jurídica. Muchas gracias y hasta mañana.